A la 1 de la mañana del 3 de enero de 2026, Fuerzas Especiales de Estados Unidos entraron a la residencia presidencial de Venezuela. 11 helicópteros descendieron sobre el fuerte Tiuna en Caracas. No venían a negociar, venían a llevarse al dictador Nicolás Maduro. Y también a ella, a la mujer que durante más de 3 décadas construyó su poder desde las sombras. La mujer que metió 47 familiares en la nómina del gobierno. La mujer cuyos sobrinos fueron arrestados con 800 kilos de cocaína destinados a Estados Unidos. La mujer que, según fiscales estadounidenses, ordenó asesinatos, mantuvo pandillas armadas y cobró sobornos millonarios de organizaciones criminales. Su nombre es Cilia Flores. Y hoy, mientras espera juicio en Nueva York, enfrentando cadena perpetua, el mundo está descubriendo algo que los venezolanos sospechaban hace años, que detrás del régimen de Maduro nunca hubo un solo hombre. Había 2, y ella era la que realmente tomaba las decisiones. Esta no es la historia de una primera dama decorativa. Es la historia de cómo una niña de un pueblo olvidado escaló hasta el poder absoluto, convirtió a Venezuela en una empresa criminal familiar y destruyó todo lo que tocó en el camino. Hoy vas a descubrir 4 cosas que cambian todo lo que creías saber sobre Cilia Flores. Primero, ¿cómo conoció a Maduro? Las palabras exactas que dijo la primera vez que lo vio. ¿Y por qué dejó a su esposo de 15 años por un sindicalista 6 años menor? Segundo, la lista completa de los 47 familiares que metió en el gobierno y lo que le hizo a su exesposo cuando llegó al poder. Una humillación que pocos conocen. Tercero, lo que su sobrino confesó cuando lo arrestaron con 800 kilos de cocaína. La frase que lo explica todo. Y los 2 testigos clave del caso que aparecieron muertos semanas después. Y cuarto, el documento que acaba de salir. Lo que ordenó hacer. Los asesinatos, las pandillas armadas, los sobornos. Todo está en la acusación formal del Distrito Sur de Nueva York. Suscríbete si quieres conocer las historias que el poder ha intentado borrar, porque esta es una de ellas. Orígenes, la niña de Tinaquillo. 15 de octubre de 1956. Tinaquillo, Estado Cojedes, Venezuela. Un pueblo perdido en el centro del país. 3 horas en carretera desde Caracas. Calles de tierra. Casas de bloques. Calor sofocante que hace que el asfalto se derrita a mediodía. Aquí nace Cilia Adela Flores de Maduro, hija natural. Como se decía en la Venezuela de los años 50, su madre se llamaba igual que ella, Cilia Adela Flores. Su padre, Julio Seijas, nunca estuvo presente. Nunca se casaron. En esa época, ser hijo natural significaba algo. Significaba que tus padres no estaban casados cuando naciste, que llevabas solo el apellido de tu madre, que empezabas la vida con una marca social, con vergüenza heredada. Cilia creció sabiendo que era diferente, que algo en su origen la separaba de los demás niños del pueblo. Esa sensación se graba en el alma, se convierte en hambre, hambre de demostrar que vales. Que no eres menos que nadie. Cuando tenía pocos años, su familia se mudó a Caracas, pero no a las zonas bonitas del este. No a Chacao ni a Altamira, donde vivían las familias con dinero. Se fueron al oeste, a las barriadas que trepan por los cerros, donde las casas se apilan unas sobre otras, donde el agua no siempre llega, donde las calles no tienen nombre oficial. Cilia veía Caracas dividida en 2 mundos. El mundo de los que tenían todo y el mundo de los que no tenían nada. Y ella estaba del lado equivocado,
Pero Cilia no aceptó ese destino. Estudió, se esforzó, llegó a la universidad, Universidad Santa María de Caracas, una universidad privada, pero de las accesibles, de las que aceptan a quien puede pagar mes a mes. Se graduó de abogada, se especializó en derecho penal y laboral, tenía un título, tenía una profesión, pero todavía no tenía poder, y el poder era lo único que le interesaba. En 1978, a los 22 años, se casó. Su esposo se llamaba Walter Ramón Gavidia Rodríguez. Con él tuvo 3 hijos. Walter Jacob, nacido en diciembre de 1978, el mismo año de la boda. Cilia tenía 22 años cuando dio a luz. 10 años después, nació Yoser Daniel, en octubre de 1988. Y 2 años más tarde, en agosto de 1990, nació Joshua Alexander. 3 hijos varones, un matrimonio de más de 15 años, una carrera como abogada, una vida normal de clase media venezolana. Recuerda el nombre de este hombre, Walter Gavidia, porque lo que Cilia le hizo después, cuando llegó al poder, es una de las cosas más crueles que escucharás en esta historia. Cilia no quería una vida normal. Cilia quería cambiar su lugar en el mundo. Y en 1992, el destino le presentó la oportunidad. El golpe que lo cambió todo. 4 de febrero de 1992. Caracas amanece con tanques en las calles. Un teniente coronel del ejército venezolano intenta derrocar al presidente Carlos Andrés Pérez. Se llama Hugo Rafael Chávez Frías. Tiene 37 años. Carismático, rebelde, con ideas de revolución que había cultivado durante años en los cuarteles. El golpe fracasa. Lo arrestan. Lo meten preso. En teoría, su carrera política terminó antes de empezar. Pero pasa algo extraño. Algo que nadie esperaba. Lo llevan frente a las cámaras de televisión. Quieren que llame a sus seguidores a rendirse, que admita la derrota, que desactive cualquier foco de resistencia que quede. Y Chávez habla, pero no dice lo que esperaban. Dice una frase que todo Venezuela recuerda hasta hoy. Por ahora, los objetivos que nos planteamos no fueron logrados. Por ahora. Por ahora. Esas 2 palabras lo cambiaron todo. No dijo, fracasamos. No dijo, nos rendimos. Dijo, por ahora. Como si fuera cuestión de tiempo. Como si esto fuera solo el principio. Como si la derrota fuera temporal. De pronto el militar preso se convirtió en símbolo. En esperanza para los que estaban cansados de la corrupción. En algo nuevo, en alguien que se atrevió a desafiar al poder. Y Cilia Flores lo vio, desde las barriadas del oeste de Caracas, desde su oficina de abogada, desde su vida de madre de 3 hijos. Cilia vio lo que estaba pasando, y vio algo que nadie más estaba viendo. No vio a un golpista fracasado. No vio a un militar preso que había perdido su oportunidad. Vio una oportunidad para ella. Vio poder. Poder que todavía no tenía dueño. Poder que estaba buscando manos que lo sostuvieran. Se ofreció como abogada. Ella y un grupo de colegas tomaron la defensa legal de Chávez y los otros militares presos por el golpe. Y empezó a visitarlo en la cárcel. Semana tras semana. Mes tras mes, llevándole documentos, preparando recursos legales, planificando la estrategia de defensa, pero también hablando, horas y horas de conversación sobre política, sobre Venezuela, sobre lo que el país podía ser, sobre la revolución que Chávez soñaba. Cilia absorbía todo, aprendía, observaba, calculaba. Y en una de esas visitas a la cárcel,
conoció a alguien que cambiaría su vida para siempre. Entre las personas que visitaban a Chávez en la cárcel, había un muchacho joven, un sindicalista que había sido chofer de autobús del metro de Caracas, de bigote espeso, alto, corpulento, 6 años menor que Cilia. Se llamaba Nicolás Maduro Moros. También hacía campaña por la liberación de Chávez, organizaba protestas, repartía panfletos, hablaba en asambleas. Años después, en noviembre de 2023, Cilia y Maduro grabaron juntos un podcast. Y Cilia contó, con sus propias palabras, cómo lo conoció. En esa travesía por la liberación de Chávez andábamos en actividades en la calle. Yo siempre recuerdo de una asamblea en Catia, y cuando un muchacho pide la palabra habló y me quedé mirando. Hizo una pausa y dije, ¡qué inteligente! ¡Qué inteligente! Eso fue lo que pensó la primera vez que lo vio. No sabemos exactamente cuándo empezó la relación entre ellos. Lo que sí sabemos es que Cilia seguía casada. Tenía 3 hijos con Walter Gavidia, un matrimonio de más de 15 años. Pero algo cambió en esas visitas a la cárcel. Algo cambió cuando vio a ese muchacho 6 años menor pedir la palabra en una asamblea de barrio. Según la revista CNN en español, hay reportes e investigaciones periodísticas que hablan de infidelidad, de que el divorcio sobrevino por un problema de infidelidad. No está claro si fue él o ella quien fue infiel. Lo que sí es un hecho es que Cilia dejó a su esposo después de más de 15 años juntos, se quedó con la custodia de sus 3 hijos y empezó una nueva vida con Nicolás Maduro, un hombre 6 años menor, un hombre que algún día sería presidente de Venezuela, y ella estaría ahí, a su lado, controlándolo todo. En 1994, el presidente Rafael Caldera indultó a Chávez. El teniente coronel salió libre, y Cilia ya estaba a su lado, con Maduro construyendo lo que vendría después. Su matrimonio con Walter Gavidia terminó. Los detalles exactos nunca se hicieron públicos, pero la vida de Cilia cambió completamente. Ya no era solo la abogada que defendió a Chávez. Ahora era parte del círculo más cercano, parte de la estructura que construiría el chavismo. Y tenía al hombre perfecto a su lado. Un hombre que la seguiría, un hombre que la escucharía, un hombre que haría lo que ella dijera. El ascenso al poder. En 1997, Cilia participó en la fundación del Movimiento Quinta República, el partido político de Chávez. En 1999, Chávez ganó la presidencia de Venezuela con una avalancha de votos. Y Cilia estaba lista para cobrar. Para el año 2000 era diputada de la Asamblea Nacional. Para 2005 fue reelegida. Y en agosto de 2006 pasó algo histórico. Cilia Flores se convirtió en la primera mujer en presidir la Asamblea Nacional de Venezuela. La primera en la historia del país. La niña de Tinaquillo. La hija natural que creció sin padre. La que venía de las barriadas del oeste de Caracas. Ahora era, oficialmente, la mujer más poderosa de Venezuela después del presidente. Pero eso no le bastaba. Nunca le bastaba. Porque Cilia no solo quería poder para ella, quería poder para toda su familia. Y aquí es donde la historia se vuelve oscura. Muy oscura. El 15 de julio de 2008, un hombre llamado William Díaz hizo una denuncia que sacudió al país. Era el presidente de la Unión de Trabajadores y Empleados de la Asamblea Nacional. Representaba a las personas que trabajaban en el Congreso, los empleados de base, los que veían todo lo que pasaba adentro. Y lo que denunció fue esto. Durante un concurso para elegir nuevos empleados de la Asamblea en 2007, hubo irregularidades. El jurado estaba compuesto por 7 personas.
2 de esas 7 personas eran familiares directos de Cilia Flores. Una era su prima, se llamaba Numidia Flores. La otra era su nuera, se llamaba Magalí Gutiérrez. Entre las dos, desde el jurado, avalaron la contratación de decenas de familiares de Cilia. William Díaz presentó la lista completa. 47 personas. 47 familiares de Cilia Flores metidos en la nómina del gobierno. Según la información publicada por Wikipedia y verificada por múltiples fuentes, entre ellos estaban sus 4 hermanos, los 4, 2 sobrinos, 2 primos, su propia madre, Cilia Adela Flores, su hijo mayor, Walter Jacob Gavidia Flores, su sobrino, Carlos Eric Malpica Flores, el director de seguridad de la Asamblea Nacional, un hombre llamado Vladimir Flores, su primo, 47 personas con el mismo apellido, o lazos directos con la presidenta de la Asamblea. Pero hubo un nombre en esa lista que nadie podía creer, un nombre que lo decía todo sobre quién era realmente Cilia Flores. Walter Gaviria, su ex esposo, el hombre al que había dejado por Maduro, el padre de sus 3 hijos, el hombre que la acompañó durante 15 años y luego fue reemplazado. Ese hombre estaba en la nómina de la Asamblea Nacional. ¿Te acuerdas que te dije que recordaras el nombre de Walter Gavidia? Aquí está lo que le hizo. Cilia lo abandonó por un hombre 6 años menor, y después, cuando llegó al poder, lo convirtió en su empleado. Lo metió en la nómina del gobierno que ella controlaba. Piensa en eso un momento. Imagínate que tu exesposa, la madre de tus hijos, la mujer que te dejó por otro, de pronto se convierte en la mujer más poderosa del país y te ofrece trabajo. Y tú aceptas, porque ya no tienes opciones. Porque el poder de ella es tan grande que no puedes decir que no. Eso es lo que Cilia hizo con el padre de sus hijos. Lo humilló de la peor manera posible. Y él tuvo que aguantar. Cuando los periodistas le preguntaron sobre las acusaciones de nepotismo, Cilia respondió con una frase que se volvió famosa. Mi familia ingresó por cualidades propias. Me siento orgullosa y defenderé su trabajo las veces que haga falta. Cualidades propias. 47 familiares. Todos con cualidades propias, incluyendo al exesposo que abandonó y humilló. Una diputada de la oposición, Pastora Medina, respaldó la denuncia de Díaz. Habló del despido arbitrario e ilegal de más de 46 trabajadores para hacer espacio a los familiares de Cilia. Pero no pasó nada. Nadie fue investigado. Nadie fue sancionado. Porque tocar a Cilia era tocar al poder. Y nadie se atrevía. Para 2012, según reportes del diario Tal Cual citados por Wikipedia, los familiares de Cilia habrían conseguido acceder a 42 puestos en la Asamblea Nacional. La cifra seguía creciendo. La primera combatiente. El 5 de marzo de 2013, Hugo Chávez murió. Cáncer de colon, que se extendió por todo su cuerpo. 14 años en el poder. Y de pronto, ya no estaba. Venezuela quedó sin líder. Pero Cilia había pasado 2 décadas preparándose para ese momento. Nicolás Maduro, su pareja desde los años 90, fue ungido como sucesor por el propio Chávez antes de morir. Chávez lo dijo en televisión, demacrado, sin cabello por la quimioterapia. Si algo ocurriera que me inhabilitara, mi opinión firme, plena como la luna llena, es que elijan a Nicolás Maduro como presidente. Y así fue. En abril de 2013, Maduro ganó las elecciones presidenciales, por un margen mínimo, apenas 1,5 puntos de diferencia. Un resultado cuestionado por la oposición, pero ganó,
Y 3 meses después, el 15 de julio de 2013, hicieron algo que llevaban más de 20 años postergando. Se casaron. Cilia tenía 56 años. Maduro, 50. Más de 2 décadas juntos sin casarse. Hasta que él llegó a la presidencia. Jorge Rodríguez, el alcalde de Caracas y hombre fuerte del chavismo, ofició la ceremonia civil. Y así, Cilia Flores se convirtió oficialmente en la primera dama de Venezuela. Aunque ella rechazó ese título, dijo que primera dama era un concepto de la alcurnia, de la élite, de los ricos. Ella quería otro nombre, primera combatiente. Así pidió que la llamaran. Primera combatiente de la República Bolivariana de Venezuela. Pero hay algo que necesitas entender. Cilia nunca fue solo la esposa del presidente. Nunca fue la que aparece en las fotos oficiales y sonríe para las cámaras. Nunca fue decoración. Una politóloga venezolana llamada Carmen Arteaga, profesora de la Universidad Simón Bolívar, lo explicó así en una entrevista con CNN. No hay dudas de que Flores es la mujer más poderosa del país. Otra analista, Estefanía Reyes, agregó algo todavía más revelador. Es difícil cuantificar su poder porque ocurre tras bambalinas. No está institucionalizado. Tras bambalinas. Ese era el secreto. Maduro era la cara visible. Maduro daba los discursos, aparecía en televisión, firmaba los decretos. Pero Cilia era el cerebro, la que decidía quién subía y quién caía, la que controlaba los hilos que nadie veía, la que susurraba al oído del presidente. Personas cercanas al círculo de Maduro lo describieron así: tiene un genio de los 1000 demonios. Un genio de los 1000 demonios. Esa era la mujer que realmente gobernaba Venezuela, la que nadie veía, pero todos temían. Mientras Venezuela se hundía en la crisis más brutal de su historia moderna, la familia de Cilia vivía otra realidad. En 2014, los 3 hijos de Cilia aparecieron mencionados en una investigación sobre corrupción, un esquema con PDVSA, la empresa petrolera del Estado. Según los investigadores y testigos que declararon ante cortes federales de Estados Unidos en Miami, Houston y Nueva York, el esquema funcionaba así. Varios empresarios hacían un préstamo en bolívares, la moneda venezolana, el equivalente a $50 millones. PDVSA pagaba ese préstamo en dólares a la tasa de cambio oficial del gobierno. Pero la tasa oficial era una fracción del valor real. El resultado, una ganancia de más de $550 millones. 550 millones, robados del dinero que debía ser para el pueblo venezolano. Los hijos de Cilia fueron mencionados en la investigación, relacionados con empresarios como Francisco Combit, Alejandro Betancourt y Raúl Gorín. ¿Qué pasó con esa investigación? Nada. Nunca fueron procesados en Venezuela. Nunca pagaron consecuencias. Porque tocar a la familia de Cilia era tocar el poder mismo. Pero el escándalo más grande todavía no había llegado. Faltaba 1 año. Y lo que estaba por pasar destruiría la imagen de Cilia para siempre. Para entender lo que pasó en noviembre de 2015, primero tienes que conocer a Efraín Antonio Campo Flores. No era técnicamente hijo de Cilia, era su sobrino, hijo de una hermana de Cilia que murió. Cuando Efraín quedó huérfano de madre, Cilia lo adoptó. Lo llevó a vivir a su casa, lo crió como si fuera su propio hijo, lo inscribió en las mejores escuelas, le abrió todas las puertas. Efraín creció en el corazón del poder chavista. Cuando Maduro llegó a la presidencia en 2013, Efraín tenía acceso a todo: pasaporte diplomático venezolano, contactos en los más altos niveles del gobierno, una mansión en República Dominicana, en un lugar exclusivo llamado Casa de Campo,
un yate. Tenía 20 y tantos años y vivía como un millonario. Mientras afuera, en las calles de Venezuela, la gente hacía colas de horas para comprar un paquete de harina. El 10 de noviembre de 2015, Efraín Campo Flores y su primo Francisco Flores de Freitas volaron a Puerto Príncipe, Haití. Iban a reunirse con alguien, un hombre que se hacía pasar por líder del cártel de Sinaloa. Lo que Efraín y Francisco no sabían era que ese hombre trabajaba para la DEA. Era un informante encubierto. Durante semanas habían estado negociando. Efraín y Francisco querían enviar 800 kilos de cocaína a Estados Unidos. La droga vendría de las FARC, la guerrilla colombiana que controlaba gran parte del narcotráfico en la región. Y ellos la moverían usando sus contactos en el gobierno venezolano. La DEA grabó todo. Cada reunión, cada conversación, cada negociación. En total, según los documentos del juicio publicados por Wikipedia, las reuniones produjeron una grabación de audio y entre 3 y 7 videos cada una. En esas grabaciones, Efraín explicó el plan con lujo de detalles. Según el reporte oficial citado por CNN y otros medios internacionales, dijo que usarían vuelos legales desde Caracas hasta Roatán, en Honduras, que su relación con el presidente abriría puertas para la operación de contrabando, que tenían acceso al hangar presidencial en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, el hangar donde estaban los aviones del gobierno de Venezuela. Podían sacar lo que quisieran sin que nadie los revisara. El 10 de noviembre, cuando Efraín y Francisco llegaron a Haití para cerrar el trato, los agentes de la DEA los estaban esperando. Los arrestaron, los esposaron, los subieron a un avión rumbo a Nueva York. Y en ese avión, durante horas de vuelo, los interrogaron. A Efraín le mostraron una foto, un hombre con un paquete de cocaína. «Ese soy yo», dijo. Le preguntaron qué había en el paquete. «Tú sabes lo que es», confirmó quién era. «Soy el hijastro adoptivo del presidente Maduro. Crecí en su casa». Su primo Francisco también habló. Admitió que tenía control sobre el hangar presidencial, que podían mover lo que quisieran, que nadie los iba a detener, porque eran familia de la primera dama. Pero lo más devastador de todo fue la respuesta a una pregunta simple. ¿Por qué lo hacían? ¿Por qué dos hombres que lo tenían todo, que vivían en mansiones, que tenían yates y carros de lujo, se arriesgaban a traficar cocaína? Los fiscales de Estados Unidos resumieron la respuesta así, según documentos citados por Infobae y CNN. El destino del efectivo era ayudar a su familia a mantenerse en el poder. Ayudar a su familia a mantenerse en el poder. No era por riqueza personal. No era para comprar más yates o más mansiones. Era para financiar la maquinaria política del chavismo. Para pagar las campañas. Para comprar lealtades. Para asegurar que Maduro y Cilia siguieran controlando Venezuela. La cocaína era para financiar la dictadura. Cuando la noticia del arresto estalló en los medios internacionales, Cilia hizo lo que siempre hacía. Atacó. Acusó a Estados Unidos de secuestrar a sus sobrinos. Dijo textualmente que tenía pruebas de que la DEA los había secuestrado. Maduro publicó un mensaje en Twitter, criticando los ataques y emboscadas imperiales. Diosdado Cabello, el segundo hombre más poderoso del régimen, dijo que era un secuestro de Estados Unidos, pero las grabaciones existían. Los videos existían. Las confesiones grabadas en el avión de la DEA existían. No había forma de negarlo. Y había algo más, algo que casi nadie recuerda, algo que nunca se investigó adecuadamente. 2 testigos clave en el caso fueron asesinados. El primero era un hombre conocido como Hamoudi. Era el contacto venezolano que había presentado a Efraín y Francisco con el informante de la DEA. El puente entre los sobrinos de Cilia
y la trampa que les tendieron. Semanas antes del arresto, las FARC lo mataron. Según los documentos del juicio citados por Wikipedia, fue asesinado por proveedores de las FARC. El segundo fue el propio informante de la DEA, el hombre conocido en los documentos como CW1, Confidential Witness 1. Semanas después del arresto de los sobrinos, en diciembre de 2015, también apareció muerto, asesinado. 2 testigos, los 2 más importantes del caso. Los 2 que podían conectar directamente a la familia de Cilia con el narcotráfico. Los 2 eliminados, uno antes del arresto, otro después. ¿Coincidencia? Los investigadores no lo creen. Pero nunca se pudo probar quién ordenó esas muertes. El juicio contra Efraín Campo Flores y Francisco Flores de Freitas se llevó a cabo en la Corte del Distrito Sur de Nueva York. Duró 25 meses. Presentaron todas las grabaciones, todos los videos, todas las pruebas. En noviembre de 2016, un jurado los declaró culpables de conspirar para importar cocaína a Estados Unidos. Un año después, en diciembre de 2017, el juez Paul Crotty dictó sentencia: 18 años de prisión para cada uno y una multa de $50,000. Cilia nunca los visitó en prisión, ni Maduro. Según reportes de medios venezolanos, fue el magnate Wilmer Ruperti quien pagó la defensa. En 2022, el presidente Joe Biden los liberó en un intercambio de prisioneros. Venezuela devolvió a 7 estadounidenses encarcelados. Estados Unidos devolvió a los sobrinos de Cilia. Volvieron a Venezuela como héroes del chavismo, pero el daño ya estaba hecho. El mundo entero había visto las grabaciones. El mundo entero conocía la conexión entre la primera dama de Venezuela y 800 kilos de cocaína. Y ahora llegamos al final de esta historia, al documento que acaba de salir, a la acusación formal que cambió todo. En 2020, durante la primera presidencia de Donald Trump, Estados Unidos presentó cargos contra Nicolás Maduro, narcotráfico, conspiración, terrorismo. Pero Maduro estaba en Venezuela, protegido, intocable. El 24 de diciembre de 2025, días antes de Navidad, Estados Unidos presentó una nueva acusación, esta vez bajo sello, secreta, y esta vez incluía a Cilia Flores. El 3 de enero de 2026, a la 1 de la madrugada, 11 helicópteros de fuerzas especiales estadounidenses descendieron sobre el Fuerte Tiuna en Caracas. La operación se llamó Resolución Absoluta, Absolute Resolve. Entraron a la residencia presidencial, fueron directo al dormitorio y sacaron a Nicolás Maduro y a Cilia Flores de su cama. Los esposaron, los metieron en un helicóptero y los sacaron de Venezuela. Horas después, estaban en Nueva York, en el centro de detención metropolitano de Brooklyn, enfrentando cargos federales en el Distrito Sur de Manhattan. La acusación contra Cilia Flores, desclasificada el 4 de enero de 2026 y reportada por Infobae, CNN, El Colombiano y múltiples medios internacionales, es devastadora. Los fiscales estadounidenses la acusan de recibir sobornos de organizaciones criminales para permitir la salida de aviones cargados con cocaína colombiana desde territorio venezolano hacia Centroamérica y Estados Unidos. Mantener pandillas armadas junto con Maduro para proteger su negocio de drogas. Ordenar secuestros, golpizas y asesinatos contra quienes estorbaban. Según el documento citado por El Colombiano, ese narcotráfico a gran escala concentró poder y riqueza en manos de la familia Maduro Moro, incluyendo a su esposa, la supuesta primera dama, Cilia Adela Flores, y a su hijo Nicolás Ernesto Maduro Guerrero. La acusación dice textualmente que Cilia conocía los hilos del dinero, las rutas del narcotráfico y los pactos que sostuvieron al régimen.
que su rol no era decorativo, que era parte integral de la operación criminal. En una reunión grabada con informantes de la DEA en 2015, reportada en la acusación, un narcotraficante acordó pagar un soborno mensual al director de la Oficina Antidrogas de Venezuela, además de alrededor de $100,000 por cada vuelo que transportara cocaína para asegurar el paso seguro del vuelo. Parte de ese dinero luego fue a parar a la esposa de Maduro, dice la acusación. Los cargos formales contra Cilia Flores son: conspiración de narcoterrorismo, conspiración para la importación de cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos. Si es declarada culpable, enfrenta cadena perpetua. El lunes 5 de enero de 2026, Cilia Flores y Nicolás Maduro comparecieron ante el juez federal Alvin K. Hellerstein en Manhattan. Ambos se declararon inocentes. Cilia está siendo representada por Mark Donnelly, un exfiscal federal de Texas. La secretaria de Justicia de Estados Unidos, Pam Bondi, dijo en la red social X: Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, han sido imputados en el Distrito Sur de Nueva York. Pronto enfrentarán la ira de la justicia estadounidense en suelo estadounidense y en tribunales estadounidenses. El legado de Cilia Flores. Mientras escribo esto, Cilia Flores está en una celda en Nueva York, esperando juicio, enfrentando el final de una vida dedicada a acumular poder. De la niña de Tinaquillo, del pueblo olvidado, de las barriadas del oeste de Caracas, llegó hasta la cima absoluta, primera mujer en presidir la Asamblea Nacional de Venezuela, Procuradora General de la República, primera dama, o como ella prefería, primera combatiente. Metió 47 familiares en la nómina del gobierno, incluyendo a su exesposo. Lo humilló públicamente al convertirlo en su empleado. Vio cómo sus sobrinos eran arrestados con 800 kilos de cocaína destinados a Estados Unidos. Escuchó las grabaciones donde admitían que el dinero era para mantener a su familia en el poder. Y según fiscales estadounidenses, ella misma ordenó asesinatos. Mantuvo pandillas armadas. Cobró sobornos millonarios. Protegió rutas de narcotráfico. Convirtió a Venezuela en una empresa criminal familiar. Durante más de 3 décadas, Cilia Flores fue el poder detrás del trono, como la llamó Carmen Arteaga, de la Universidad Simón Bolívar, la mujer que controlaba a los magistrados del Tribunal Supremo, la que decidía quién subía y quién caía, la que susurraba al oído de Maduro. Un exmagistrado del TSJ, Cristian Serpa, que huyó a Estados Unidos en 2019, lo dijo claramente en una entrevista con EBTV Miami. Cilia Flores es quien dirige y controla a los magistrados del TSJ. En Venezuela no existe la autonomía de poderes. Cilia nunca fue solo la esposa del dictador. Era el cerebro, la estratega, la que realmente tomaba las decisiones, y ahora enfrenta las consecuencias de décadas de crímenes. Venezuela, mientras tanto, se desangra. Más de 7 millones de venezolanos han huido del país. La inflación destruyó los ahorros de generaciones. Los hospitales no tienen medicinas. Las escuelas no tienen maestros. Las calles no tienen luz. Y en el centro de todo ese horror, durante más de 20 años estuvo ella, Cilia Flores, la mujer que nunca soltó el poder, la mujer que convirtió un país en su empresa criminal personal, la mujer que, según fiscales estadounidenses, ordenó matar a quienes estorbaban, la niña de Tinaquillo que quería demostrar que valía algo, que no era menos que nadie, que merecía un lugar en el mundo. Lo consiguió. Llegó hasta la cima absoluta. Pero el precio fue convertirse en un monstruo.
Y ahora, en una celda en Nueva York, esperando un juicio que podría terminar con cadena perpetua, Cilia Flores enfrenta la pregunta que persigue a todos los que venden su alma por poder. ¿Valió la pena?